sólida la economía ecuatoriana de la UTEC y Radio Sucre. Conversaremos con él esta mañana, mi querido economista. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Vicente. Saludos cordiales a usted y a la audiencia. Muchas gracias, mi querido economista. Mire, usted fue ministro de Finanzas, es consultor económico, tiene una carrera de conocer ampliamente la política económica o la economía del país. ¿Definitivamente sólida la economía ecuatoriana? Eso lo vamos a discutir mañana en el foro, 4 economistas y el súper de compañías, ingeniero comercial, vamos a hablar de ese tema, vamos a estar discutiendo por qué sí es sólida o por qué no es sólida. Acá uno puede separarla de varios campos. En la parte fiscal hay una buena mejora en el tema fiscal, un ajuste fuerte pues, que nos ha permitido superar el déficit fiscal elevadísimo del año 2020, que fue de casi 8.000 millones de dólares, y ubicarlo en 2.000 millones de dólares el año pasado. Alguien dirá, es un ajuste muy fuerte, le ha costado al gobierno recortar mucho la inversión pública y le ha costado también que la economía se contraiga y no vaya al ritmo que hubiéramos querido para generar empleo. Luego hay temas en el campo comercial, de comercio exterior, en donde hay una circunstancia inédita desde enero de este año. El camarón supera al petróleo como principal producto de exportación ecuatoriano, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero, consecuencia de un menor precio del petróleo frente al año anterior y por supuesto también el incremento en las exportaciones camaroneras. Entonces hay cosas que vamos a ir analizando dependiendo de dónde uno lo mire. La economía está más sólida, está más fuerte o está más complicada. Ahora también hay que chequear si el presidente de la República está sólido o está con posibilidad de salir adelante, que también va a jugar importante rol en la parte económica. Así es. Ahora, mi querido, mañana se va a discutir esto en la UTEC, ¿no es cierto? Perfecto. Así Ahora, es. aparte de esto, hay una serie de cosas que han salido ahora último económicamente para el país. Por ejemplo, la compra de estos bonos verdes, que con 800.000 millones, me parece, 800 millones, no tengo clara la figura, compraron el doble, 1.600 millones en bonos. ¿Qué nos puede informar de esto? ¿Es beneficioso o no es beneficioso para el país? Al final el resultado es positivo, en el sentido de que con 650 millones de dólares en efectivo, se han podido recomprar algo así como unos 1.600 millones de dólares en bonos que estaban en circulación de los llamados 2030, que vencen en el año 2030, 2035 y 2040. Entonces, en el promedio del precio de esos bonos está más o menos alrededor de 40 centavos por cada dólar de bono. Entonces, eso se ha hecho una recompra y tiene una finalidad que es destinar una parte de esa ganancia que tiene el país para poder dárselo a un gobierno corporativo que administrará alguna parte de esos recursos para poder destinar a obras de sostenibilidad ambiental en el caso de Galápagos. Por lo tanto, fue una iniciativa que venía discutiéndose desde el gobierno del presidente Moreno. Finalmente se encontró la oportunidad y con la transparencia del caso se presentó ese planteamiento. El mercado internacional aceptó y dijo, bueno, prefiero vender estos 1.600 millones de dólares que sé que tienen una finalidad, que no es una recompra vulgar y silvestre como pudiera ocurrir y cause malestar. Entonces ha ido funcionando y han canjeado de alguna forma esos bonos con otro bono que se llama el bono azul, que tiene garantía de un organismo de Washington y también garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, por ahí ha habido esta suerte de transacción financiera con una finalidad específica de que una parte vaya a salvar especies en Galápagos. ¿Hasta dónde se justifica, mi querido economista? 23 para las 8. Conversamos con el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y consultor económico. ¿Hasta dónde verdaderamente es beneficioso que el país esté en las condiciones que está, sin fuentes de trabajo, sin circulantes, sin dinero circulante, e internacionalmente hemos quedado bien? A ver, si uno dijera, mira, Ecuador ha destinado parte del presupuesto de su plata para poder recomprar deuda, sería una locura, ¿no? Porque hay muchas necesidades insatisfechas. Si tenías acceso a recursos
deberías destinarlo a los temas más urgentes que son salud, educación y seguridad. Pero esta iniciativa es algo aparte. Alguien te dice, mira, si yo te doy garantía para unos bonos para este fin específico y creo poder conseguir que en el mercado te compren ese bono y que tú puedas recomprar bonos de deuda externa a un precio bastante bajo, que de alguna forma es casi como que fuera un piso en el techo de la deuda, aunque podrías caer más en la deuda, pero hoy día fue a un buen nivel y el Ecuador gana porque quita deuda, recorta deuda de los 80.000 millones que tenemos en endeudamiento público, le recorta quizás 1.000 millones y tiene una finalidad. No es la situación que dices, mira, conseguir plata del Fondo Monetario y entonces voy a recomprar. Conseguir plata de la Seguridad Social y voy a recomprar. No, es un tema que se hacía o no se hacía en esa línea y no está comprometiendo recursos para el presupuesto del Estado, que es donde hay que concentrarse en el manejo financiero y fiscal. Desde el punto de vista macroeconómico, bien, pero el microeconómico, el que vive el pueblo, el que sufre el pueblo, ¿qué hacer? No hay trabajo, no hay circulante. Esa forma parte del problema, Vicente. Si uno mira el crecimiento económico esperado del año 2023, América Latina crecerá 1.3%, Ecuador crecerá 2.6%, según datos del Banco Central. Y alguien podría decir, sin mucha información, maravilloso, vamos a crecer el doble de América Latina, pero no podemos analizarlo solamente por lo que pasa en este año 2023. Hay que analizarlo un poquito más atrás. América Latina, desde el 2019 al 2023, está creciendo a un ritmo de 1.3% en promedio cada año. Ecuador, en ese mismo periodo de tiempo, del 2019 al 2023, está creciendo a un ritmo de 0.4%. Es decir, estamos creciendo a la cuarta parte de lo que es el crecimiento poblacional. Es decir, no nos está alcanzando el crecimiento económico para parar en la olla de ese crecimiento poblacional. Y ahí hay un problema. América Latina, en promedio, hace rato recuperó la caída de la consecuencia de la pandemia. Nosotros recién en este año, como que en estos días, estamos recuperando la caída de la pandemia. Nosotros caímos 8%, el año 2021 recuperamos 4%, el año pasado recuperamos 3% y este año recién estamos nivelando. América Latina lo hizo hace rato y por eso que América Latina, como ya recuperó hace rato que nosotros, este año crece un poquito más bajo. Y como a nosotros nos está faltando recuperar, crecemos más alto. Pero en promedio, en los últimos 5 años, nuestro crecimiento es pobre, tan pobre como es el crecimiento de Europa, que también está creciendo a 0.5% en promedio, mientras Estados Unidos, América Latina, crece en promedio 1.3%. China está desbocado, ¿no? China está creciendo igual 4%, a pesar de que aparentemente ya originaba la crisis. Camino del buen crecimiento, según su criterio, mi querido economista, 19 para las 8. Camino del buen crecimiento, excelente. Pero ¿qué pasa con ese camino, con lo que está ocurriendo el día de hoy? Estamos en Aucas. ¿Se va o no se va el presidente de la República? ¿Qué va a pasar con la administración en el Ecuador? ¿Cómo nos afecta ese crecimiento hoy por hoy? El crecimiento es muy malo, el 0.4% es muy malo porque no alcanza ni siquiera a nivelar lo que crece la población, que es 1.5, 1.6. Ojalá ya de aquí para adelante podamos crecer y mantener ese ritmo de crecimiento, ojalá el 2024 el 2%, ojalá el 2,5%, ojalá el 3%, eso es lo que quisiéramos. Pero es muy complicado esos crecimientos arriba del 2,5% para el caso ecuatoriano cuando tienes el tema político candente y en llaga viva, digamos. ¿Qué va a pasar hoy día cuando el presidente de la República a las 10 de la mañana arranque la sesión y se presente él quizás al mediodía? ¿En qué va a terminar eso? ¿Terminarán escuchándolo sin escuchar y votarán igual por la destitución? Y entonces viene la otra duda que se irá aclarando esta semana. ¿Habrá o no habrá la muerte cruzada? Y todos estos elementos tienen complicaciones porque la gente está frenada, quizás con el cheque no girado, no firmado para poder emprender y comprar ese terreno, esa máquina, contratar a esa persona. Y eso paraliza, ¿no? Y lo peor que puede pasar en un país es estar paralizado, porque si te paraliza, como en la bicicleta, te terminas cayendo. Entonces, ojalá superemos esto de acá en cualquier forma que sea,
si es el presidente y sale bien librado, en buena hora que haga los correctivos y mejore. Si no sale bien librado y es destituido, que el presidente Borrero, cuando suma funciones posteriormente, entonces pueda continuar con la tranquilidad, con algo de tranquilidad en estos 2 años para ir preparando el cambio democrático, porque no quisiéramos estar en estos sobresaltos, ¿no? Otro tema, mi querido economista, con el economista Fausto Ortiz de la cadena, ex ministro de Finanzas y consultor económico. 17 minutos para las 8 de la mañana. Los beneficios y efectos de la reforma tributaria que se envió a la Asamblea. Sí, la reforma tributaria, y también lo analizaremos mañana en este conversatorio, la reforma tributaria está corrigiendo un error de noviembre de 2021. ¿Cuál fue el error? Mandaron una ley, un proyecto de ley muy estricto, que pensaban que quizás en la Asamblea iba a poder tener chance de negociarse para decir, ok, voy a ceder un poco por tu voto y te voy a quitar este artículo, el de acá. Pero como no se discutió en la Asamblea, es lo que pasó por el Ministerio de la Ley en noviembre de 2021, entonces le pegó fuertemente a el sector de la clase de empleados que tienen un salario de $2,000 para arriba, y le quitaron las deducciones, que era algo que nosotros le habíamos, como analistas, le habíamos dicho al ministro Cueva: no cometas el error, no las eliminen, porque la cultura tributaria de pedir facturas la puedes poner en riesgo. Entonces se dan cuenta del error, lamentablemente lanzan el cambio en el tema, en el momento político. Bien lo hubieran podido lanzar el año pasado, en noviembre, porque un año era suficiente para construir unas reformas y mejoras. Lo lanzan ahora, ojalá que la Asamblea pueda tratarlo. Es una reforma que le va a dar en el año unos $180 millones a la gente, y le va a dejar esa plata en el bolsillo, no se lo va a quitar en forma de retenciones e impuestos, y eso puede ayudar a la gente a que haga algo más de consumo, pero también complica la parte fiscal, porque ya hoy día el tema fiscal, los impuestos no alcanzan a cubrir los gastos corrientes, como si lo ocurría hace 10 años, cuando los impuestos eran $1,500 millones más altos en los 4 primeros meses del año que los gastos corrientes en el 2013. Hoy día los impuestos actuales son cerca de 200 millones más bajos que los gastos corrientes, y hay este descalce que más bien el gobierno debería intentar ver cómo aumenta la recaudación, dado que bajar el gasto es muy complicado, pues gasto en nómina, salud, educación, seguridad, o plata para el bono de desarrollo humano, o plata para el 40% de la seguridad social, o el tema del pago de intereses de deuda. 7:45, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Los saluda, de tantos saludos que viene, Alejandra Espinosa. Buenos criterios, dice, del economista Fausto Ortiz. Economista Calderón. Economista Ortiz, buenos días. Oiga, ¿usted ha asesorado al actual gobierno? No, ni media palabra, ni media letra, no. Le preguntaba esto por su respuesta anterior a propósito de lo que le había sugerido al ex ministro Cueva. No. Nosotros como economistas siempre somos consultados por las autoridades económicas o por organismos internacionales. Nos llaman, nos convocan, quieren escucharnos, igual que ustedes quieren escuchar a economistas. Entonces nos convocan para indicarnos qué es lo que está pasando, indicarnos qué es lo que opinamos. Entonces siempre hay ese diálogo con las autoridades económicas o con organismos locales o internacionales. Usted hablaba hace un momento de que obviamente la economía es muy sensible y se tiene que reflejar siempre en niveles de seguridad. El presidente de la República, en la firma del Tratado de Libre Comercio o del Acuerdo Comercial con China, estableció cifras que por lo menos a nosotros nos dejaron preocupados. Recuperación de aproximadamente 500,000 empleos nuevos plenos, dijo. ¿Usted coincide con eso? Y la otra, de ventas de aproximadamente 200,000 millones de dólares. ¿Usted coincide con eso, economista? Va a depender el tiempo, ¿no? Va a depender el tiempo. Si está hablando de un periodo de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, entonces los números van a tener este sentido. Lo que es cierto es que China es un mercado de 1.400 millones de personas que consumen. India es una cantidad similar, pero China, con quien estamos como país avanzando en el Tratado de Libre Comercio o el Acuerdo Comercial, ese es el mercado, ¿no? 1.400 millones de personas a quienes ya podrán entrar productos
sin los aranceles que hoy día están ahí molestándonos y que China dice a veces, prefiero comprarle este producto a este país que no tiene, que lo compro sin arancel, o lo voy a, y ahora va a decir, Ecuador ya no tiene arancel porque hicimos el tratado y le puedo comprar. Y ahí vamos a tener respuestas importantes en el tema de pitahaya, en el tema de otros productos, ojalá pequeños, en donde también puedes contratar gente y puedes apuntar a ese mercado y podría ir incrementando el tema laboral. Pero también tiene el equilibrio en la balanza que se llaman importaciones, ¿no? Por ahí también hay ciertas protecciones para no destruir industrias locales como zapatos y cosas así. Pero entonces, aparentemente, uno va a hacer análisis y avanzar con China en un tratado comercial es positivo. Entonces los chinos no han sido tan perversos o tan malos como se ha apuntado. Los chinos son malísimos, pues. Son no, mire la flota ahí en Galápagos. Pero hay de todo, ¿no? Pero estamos hablando de relación gubernamental. Me habló de los chinos, ¿no? O mire también, y tontos no son, ¿verdad? Porque cuando uno dice, oye, te presto plata y el chino te dice, está bien, pero me dejas petróleo en garantía. Entonces, o sea, no estás negociando con alguien de pantalón corto, ¿no? Es alguien que entiende muy bien, han estado negociando hace miles de años y entonces eso es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso hay que avanzar, o avanzas en el Tratado de Comercio que tiene tus vecinos, o miras cómo tu vecino exporta a ese destino y tú no puedes hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiene de ingreso en estos momentos el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, por valores impositivos, por recaudación de impuestos, economista? Ya, en el año completo son 16 mil millones de dólares. Si estamos hablando que ha pasado la tercera parte del año, entonces estamos hablando de unos 3.500 millones de dólares que deberían estar en impuestos recaudados, ¿no? Los meses de marzo y abril son los más importantes en recaudación porque ahí se recauda impuesto a la renta. El mes pasado fue algo así como unos 2.000 millones de dólares y por ahí los otros valores de 3.500 casi están distribuidos, ¿no? La línea va para tratar de seguir sosteniendo esa suerte de promedio de 16.000, aunque usted lo escuchaba decir hace un momento que ha bajado un poco en ese aspecto. A ver, lo que ha bajado es la cobertura. Ya los impuestos que estamos recaudando hoy día no nos alcanzan para cubrir los gastos corrientes. Ese es un problema, ¿verdad? Y quizás también no lleguemos exactamente a la meta de 16 mil millones de dólares. Y hay dos números importantes, quizás, economista. Una cosa es lo que recauda el SRI y otra cosa es lo que le recibe el Ministerio de Finanzas. Supongamos, el SRI este año puede recaudar 18 mil millones de dólares y hará un récord en recaudación. Pero no le entrega a finanzas los 18 mil millones, le entrega solamente 16 mil. En el camino, en el ejemplo, esos 2.000 millones de dólares ocurre que hay que devolverle el IVA a los viejitos, que hay que devolverle el ISD a las empresas, y entonces hay esa merma económica que está esperada, y por eso que el presupuesto del Estado se hace con 16 mil millones, sabiendo que el SRI recauda un poco más, pero te entrega el neto algo menos. Antes, por ejemplo, los municipios recaudaban el IVA, le pasaban al SRI, y el SRI tarde, mal o nunca, le devolvía la plata a los municipios. Hoy día se recaudan esos recursos, pero no entran al SRI, sino que se lo quedan los municipios. Entonces, 16 mil millones es la plata que entrará a finanzas, pero los números están diciendo que quizás no lleguemos a ese valor y nos quedemos por debajo apenas. Ojalá sea 15.500, ojalá sea 15.700, pero por ahí más o menos eso va a estar funcionando. La reforma tributaria le podría estar mermando quizás unos 50 millones de dólares a esa cifra, que no es una gran cosa, es un alivio que el gobierno, es una corrección que el gobierno hace, pero debe estar pensando el gobierno cómo mejorar la recaudación, porque ya para el otro año no va a tener ese ingreso extraordinario del impuesto patrimonial a las empresas que por la pandemia se lo puso en el 22 y 23. ¿Cuánto ha afectado, a propósito de todo esto, la relación de tantos contratos colectivos con muchos empleados del sector público que le cuestan un ojo de la cara al Estado ecuatoriano? Hace pocos días el señor Richard Gómez, ¿no?,
representante de la CUT, manifestaba él, como él es del sector eléctrico, mala suerte los que no pueden negociar a propósito de lo que se conoce que reciben los trabajadores de este sector en cuanto a beneficios económicos del Estado ecuatoriano. Deberían de observarse esos contratos, si bien es cierto, no se puede actuar en contra de lo ya conseguido, economista Ortiz. Sí, sí, son cosas desproporcionadas para un país como Ecuador, para una empresa como aquella. Supuestamente esa empresa es estratégica y no entra a competir nadie, pero tampoco es para que los locales y los internos la destruyan con el tema, con esa carga de salarial y de beneficios, ¿no? Esos recursos no entran directamente al presupuesto del Estado, esos recursos generan como la utilidad, y esa utilidad le pasa a lo que se llama el sector público no financiero, pero con tanto beneficio laboral, entonces quizás la merma es elevada y le queda poca plata al Estado. Ahí hay que revisarlo, habrá que hacer algún tipo de reforma, me imagino más adelante, ojalá, para controlarlo, pero en todo caso, en buena hora se ha evidenciado, se ha mostrado un poco lo que está ocurriendo ahí y hay que poner cartas en el asunto. A veces vemos que hay tantos problemas que nos complican el manejo operativo en la parte ejecutiva que a veces nos olvidamos de otras cosas, pero hay que poner gente ahí a revisar esos problemas, ¿no? Pero de los que el gobierno actual puso, inclusive tuvo que salir y correr, ¿no? Entonces hay que tratar de ubicar otra gente para que pueda revisar. Le merma o queda en contra. 6 minutos para las 8. Ok, mi querido economista, ha sido un gusto haberlo escuchado y mañana nos estaremos viendo en la UTEC, economista Fausto Ortiz. Nos vemos en la UTEC mañana, Vicente, la gente que está escuchando, una cordial invitación. Muchas gracias, el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y consultor.